Ok. Bueno, entonces vean, la clave para encontrar el hilo conductor es lo que revela Jesús como algo nuevo. Esa es la clave. Mira, Betsaida, en la misa de ayer, yo pienso que lo que él está, es como una analogía que dice que nadie escucha ni nadie entiende lo que él quiere decir. Que entonces por eso usa lo de los oídos y lo de la lengua y que también hablan lo que no tienen que hablar. Entonces, que viene desde antes que no se ha escuchado la palabra, pues eso es lo que yo sentí que era, pero no sé si estoy en lo correcto. Estás en lo correcto. Y es que no es solo ese sordo, por eso digo, no es solo el milagro de esa sanación. No, es lo que viene atrás, esa analogía que él está haciendo para que la gente entienda. Israel siempre no ha escuchado. Israel no escucha. Israel ha estado sordo. Israel no entiende, sigue a un Yahvé que no lo comprende, lo ha encasillado en ritos, lo ha encasillado en leyes, lo ha encasillado en prácticas religiosas, pero sin sentido. Entonces, exacto, entonces por eso dice como que se abran los oídos, ¿verdad? Que escuchen. ahí tiene que empezar la historia. La historia empieza con que escuchemos. Si no escuchamos, no podemos encarnar, practicar, saber, no podemos nada. Todo empieza. Ni hablar tampoco. Todo empieza con poder escuchar. Y escuchar no quiere decir oír, sino que quiere decir meditar. Y ahí entra, por ejemplo, la catequesis, la 5 de Cristonautas, donde dice, María se turbó. Y el sacerdote dice, porque María escuchó. A diferencia de Zacarías, Zacarías se asustó con el ángel. Él se asustó por esa presencia. Esa presencia lo asustó. Y cuando escuchó, pues él dice, era el sumo sacerdote, era el más importante, él estaba tan lleno de sí que simple y sencillamente se le olvidó todo lo que Dios había hecho en la antigüedad y se quedó mudo, ¿verdad? En cambio, María dice, escuchó, luego se turbó, pero no es que se turbó porque se asustó del ángel, sino porque la palabra iba a ser engendrada en ella. Y entonces dice, esa turbación fue interna de adentro, no es que se asustó, dice se turbó. Pero lo importante de este programa de Cristonautas es que este sacerdote, que es italiano y que conoce el latín obviamente y el italiano, pues él parte de los textos griegos. Y entonces dice el problema de las traducciones, cosa que también estudiamos en Introducción a la Biblia y en el Pentateuco cuando ustedes estudiaron esos cursos y se dieron cuenta que habían muchísimas traducciones que lo que quieren es que la palabra de Dios tenga acceso. El problema es que la comprensión de las palabras no es lo mismo. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que tanto el griego, el hebreo, el arameo son signos. Claro que también nosotros le decimos al lenguaje escrito grama, que también son signos. Pero estas palabras que nosotros formamos, pues ya en Occidente tienen prácticamente un significado, mientras que en griego y en hebreo tienen muchos significados y tienen significados superficiales y profundos. Entonces dice cuando dice María se turbó, pues no es que se asustó, ni es que se preocupó, ni la palabra es mucho más fuerte, es mucho más profunda. Y ¿qué manda? Yo iba a decir que igual que cuando él habló de cómo el ángel se dirigió a María y cuando dijo el Jaire que... Jaire, ¿qué?
caritomene. Ajá, exacto. Y lo que significa esto en comparación de lo que nosotros alégrese o Dios te salve María, es impresionante el que dice que significa la amada, lo que fue y siempre será objeto de benevolencia de Dios. Exacto. Ahí es donde yo quería ver que ustedes encuentren la raíz del hilo conductor, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Israel? Que vio portentos, vio pues lo que nosotros tanto nos gusta, milagros, vio que Dios hizo, pero a pesar de eso, Israel nunca se supo amado, fíjense ustedes. ¿Qué les parece a ustedes eso? En cambio, María dice su turbación no es por el ángel, es porque se sabe, se siente profundamente amada desde su interior, dice. Porque lo que va a pasar aquí, lo que recibe María, no es solo un anuncio. Nosotros decimos, el anuncio del ángel Gabriel, no es un anuncio, dice él. Es una revelación, porque la palabra de Dios, Dios mismo, va a ser engendrada en ella, en su vientre. Y entonces él pasa a una explicación que ahí es donde nosotros tenemos que ir captando el hilo conductor desde el principio. Dice, Jesús ha sido engendrado por el Padre desde la eternidad. ¿Qué significa eso? Dice, que Jesús estaba en el interior, en el vientre del Padre. Y luego con la encarnación pasa del vientre del Padre al vientre de María. Entonces, ahí, esa es la encarnación. Y ese acto de amor del Padre que llega a María por el Espíritu es lo que hace que ella se conmueva, que ella se turbe, dice. ¿Por qué? Ella ahí ¿qué significa llena de gracia? Dice, pues llena de Dios, llena del amor de Dios, llena del Espíritu de Dios, bueno, llenísima, ¿verdad? Esa es una gran revelación. Y de ahí dice la palabra turbación como conmoción. En cambio, Zacarías, él tuvo una reacción superficial, desde su conocimiento intelectual, desde lo que era visto él por su pueblo como santo, muy santo, y como lo que ya había dicho en la catequesis anterior, la 4, que él pues era el problema, ¿verdad? Que si era tan santo y era tan bueno y era justo, ¿cómo es que no tenía hijos? Eso contradecía su santidad y todo. Entonces él estaba en su contexto cultural, en su autosuficiencia de su conocimiento, él estaba ensimismado, en sí mismo, en sus prácticas, porque está en el Santo de los Santos, está haciendo un acto religioso, está en el templo, bueno, dice él, el templo es el centro de la ciudad. Él está en el centro de la ciudad, está en el lugar más santo de los santos. Ahorita Susi está ofreciéndole a Dios sacrificio, su vida y todo. Y sin embargo, él recibe solo un anuncio, nada nuevo, porque ya había pasado en la antigüedad. Y sin embargo, todo su conocimiento, todo su ser no le permite comprender lo que le están anunciando, que no era ninguna cosa nueva. Y entonces dice aquí, es interesante ver ese tipo de que no, toda su suficiencia no le permite creer. Ok, entonces con Jesús y las acciones que él está realizando ahorita en los evangelios de cada día, vemos que tanto el sábado, tanto la sinagoga, tanto las normas no le permiten creer. Entonces vean cómo el hilo va siempre en el tema de creerle a Jesús, porque en la catequesis 4 dice Isabel,
alegre, bienaventurada, feliz tú, porque has creído. Y él insiste, eso es lo central de María, que creyó. No es otra cosa, dice él, no es porque sea madre de Dios, no es porque sea virgen, no es porque sea santa, es porque creyó. Entonces, vean, ese punto es un hilo conductor, la parte importante en los profetas, en la monarquía, en los libros históricos, el tema de creer. Y ahí entran las lecturas. Bueno, ya se va a terminar. Antes de terminar, sí, Susi. Mira, una confusión. Zacarías, sabemos que era sacerdote, pero no habían tenido hijos. No era porque no creyera, simplemente era voluntad de Dios. Y Dios los bendice con hijos, con rebaños, con no me acuerdo qué otra cosa, con riquezas en sus tierras y en sus posesiones. El hecho de que él no cree en ese momento, porque estaba sumido en su historial, tiene razón, toda la razón, pero si no había conseguido era porque Dios no lo había permitido. Pero eso se miraba en el contexto de ellos como un castigo, como algo que contradecía que él fuera sumo sacerdote, que sea justo, que sea santo, algo malo había en él. ¿Y cuál es lo malo que había en él? Según el contexto de su época, según la cultura, según lo que ellos creían, según el Antiguo Testamento. Entonces, la manera de entender la bendición de Dios estaban ahí equivocados. Ahí está la novedad en la parte del Nuevo Testamento. Ya ves, ahí vamos encontrando el hilo conductor, que todo en Jesús se ponen furiosos porque lo que les está diciendo Jesús es que están equivocados. Y ellos no quieren aceptar que están equivocados. Le han dado tanta primacía tanto a la ley, al sábado, al templo, que no pueden escuchar a Jesús, que no le escuchan. Ven los signos, pero no lo escuchan. Ahí va el hilo conductor. Como ellos tenían una forma de pensar, ahí va lo de odres viejos y vino nuevo, lo de tela vieja y tela nueva. Ese fue el viernes, ese texto. Entonces se vuelve a lo mismo, ¿verdad? Que no se escucha. Claro, se vuelve a lo mismo porque se quiere meter el mensaje de Jesús, que es todo novedad, y por eso es